aquí tenemos el tema de hoy, la suficiencia de las escrituras. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a ver esto? Se recordarán que hace algunos estudios vimos temas como la inerrancia de las escrituras, la infalibilidad de las escrituras, y fuimos estudiando estos temas que son elementos fuertes dentro del cristianismo evangélico, llamémosle conservador, en el sentido de que se aferra a la importancia de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a ver esto y vamos a ver aquí la introducción. Déjenme poner la presentación. Ahí estamos. La semana anterior terminamos con unas preguntas y eran estas. Por ejemplo, una fue, ¿cuándo se terminó de escribir el Nuevo Testamento? Y si estamos hablando del nuevo, pues estamos hablando antiguo. Y el nuevo, ¿cuándo se termina de escribir el nuevo? La respuesta era sencilla. ¿Cuándo se terminó de escribir el último libro del mismo? O sea, al momento de escribir, de ser escrito el último libro del Nuevo Testamento, ahí se termina de escribir. Normalmente se reconoce que el último libro en ser escrito fue Apocalipsis, pero hay algunos autores que fechan el Evangelio de Juan, que al fin y al cabo es el mismo que escribió Apocalipsis. Algunos lo fechan un poquito después que Apocalipsis, pero en general la mayoría ubican al libro de Apocalipsis como el último, y al ser terminado se cierra entonces lo que llamamos, se cierra el canon. Y entonces está esta pregunta. Entonces, ¿ya está cerrado el canon? Pues la respuesta es sí, ya está cerrado el canon. Un recordatorio. Canon quiere decir la lista de libros que son reconocidos como inspirados, autoritativos, inerrantes y que fueron dados por Dios a través de hombres que Él seleccionó para inspirarlos y que escribieran la Biblia. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, que suman 66, todos estos 66 libros son el canon de la Biblia. Y la pregunta es, ¿está cerrado el canon? Y hay una segunda pregunta aquí que dice, ¿es esta la única postura de pensamiento? Bueno, una postura es que la respuesta a la primera pregunta es sí, el canon está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que después de Apocalipsis, asumiendo que es el último, ya no hay más palabra de Dios que haya sido dada, revelada por Dios para el ser humano. Sin embargo, hay alguna corriente dentro de algunas iglesias que consideran que el canon no se cerró, sino que sigue abierto, sigue habiendo un fluir del Espíritu Santo para inspirar a hombres para transmitir palabra de Dios. Nosotros en lo particular no consideramos, no creemos, no estamos de acuerdo a esa postura, sino creemos que el pensum, el canon de la Biblia quedó cerrado al finalizar prácticamente el primer siglo. Entonces, valga como repetir la pregunta, ¿puede haber más palabra de Dios? O, como dice lo siguiente, ¿se necesita más palabra de Dios además de la revelada en la Biblia? Ok, ¿qué decimos? ¿Puede haber más palabra de Dios? La respuesta que damos es no. Y luego, ¿se necesita más palabra de Dios? Además de la que ya está en los 66 libros, también respondemos que no, no es necesaria. ¿Y por qué decimos que no es necesaria? Ahí es donde entra el tema que vemos hoy, que es la suficiencia de las escrituras. Todo lo que necesito saber de Dios y de su voluntad para su iglesia y para mi vida, la pregunta es, ¿lo puedo encontrar en la Biblia? Repito, queremos conocer acerca de Dios, quién es, cómo es, sus atributos, sus características. ¿Dónde puedo conocer eso? En la Biblia. Bueno, ¿y cómo puedo saber cuál es su voluntad para mi vida o para su iglesia? ¿Ah? En la Biblia, ahí está.
lo que Dios quiere que conozcamos está plasmado en la Biblia. Siguiendo con la suficiencia de las escrituras para buscar una definición, significa que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación y para confiar y obedecerlo perfectamente. O sea, la necesidad más grande del ser humano es la de ser salvo porque está muerto en sus delitos y pecados y su destino eterno, a menos de que esa condición cambie, es separación eterna de Dios, muerte eterna, ¿verdad? Así que en la Biblia vamos a encontrar todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación. Pero por otro lado, no solo ser salvos, sino también para cómo vivir. Por eso dice, para confiar y obedecerlo perfectamente. Ampliemos la definición de suficiencia de las escrituras. Significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Perdón. Para una vida de fe y de servicio. Nos proporciona una clara presentación, la Biblia, de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Y esto a través de su Hijo Jesucristo. Abajo está la referencia de donde obtuve esta información y continúa con la misma fuente. Dice, la Biblia nos enseña acerca de la fe, la elección y la salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. En pocas palabras, ¿por qué se dice que es suficiencia? Porque lo que está contenido en la Biblia es suficiente, no se necesita nada más para poder conocer acerca de la salvación, acerca de Dios, acerca de su voluntad para nuestra vida, cómo debemos de vivirla. En la Biblia está contenido todo eso. Vamos a un pasaje de la palabra que es conocido por todos nosotros. Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17, vamos a ver que no anoté la referencia. El versículo 15 dice, Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez, noten ahí el color, has conocido las sagradas escrituras. Va, le dice Pablo a Timoteo, desde chico has conocido las sagradas escrituras. Pero ¿qué le dice de las sagradas escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso estamos insistiendo que las escrituras son suficientes para abordar el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué más hacen las escrituras? Toda escritura es inspirada por Dios. Este versículo lo hemos visto múltiples veces. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y aquí es el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto. Este perfecto, otros sinónimos son equipado, completo, enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, además de conocer la salvación que es en Cristo Jesús, la palabra provee todos estos beneficios que los vamos a ampliar ahorita un poco más con el fin de producir en un creyente un estado de vida madura, completa, bien equipado. Dice el versículo que la palabra es útil, que es provechosa para enseñar. Esto de enseñar, dice, es lograr o causar que la verdad de Dios y acerca de Dios sea entendida. Así que cuando se enseña la palabra, se está enseñando la verdad de Dios y acerca de Dios, a fin de que los que son enseñados la entiendan. Ese es uno. Dos, dice que la palabra es útil para redarguir. En la versión 60, la 2015, dice
reprender. ¿Qué hace la palabra? Hace ver lo que está mal en la vida del creyente, dando convicción de error cuando ha habido desviación respecto a la verdad de Dios. Entonces veamos cómo va. Primero nos enseña a conocer acerca de Dios y su verdad, pero por otro lado, reprende, nos hace ver cuando hay algo está mal en la vida del creyente y le da la convicción de que hay un error que se ha desviado respecto a la verdad de Dios. Por otro lado, da corrección, provee la restauración hacia la verdad cuando ha habido error. O sea, fíjense, enseña, redarguye. Si hay algo que se ha desviado de la vía de la voluntad de Dios, lo hace notorio, pero corrige. También enseña el camino para restaurarse a la vida adecuada. Dice ahí la segunda parte, enderezar lo que se ha torcido para llevarlo a la posición correcta. Y el cuarto elemento nos instruye en justicia, entrenando al creyente en la manera correcta de vivir de acuerdo a lo que la verdad de Dios revela. Ahora miren, ¿qué estoy manejando aquí? Suficiencia de las escrituras. Dijimos, suficiente para conocer acerca de la salvación en Cristo Jesús, suficiente para instruir al creyente en cómo obedecer a Dios. Puesto en otras palabras, lo mismo que les acabo de decir de una manera diferente, dice, la escritura es útil para enseñar. Hagamos esta pregunta, ¿qué es lo correcto? Si yo quiero saber qué es lo correcto, por eso recurro a la escritura. La escritura me enseña qué es lo correcto. Dice que para redarguir, reprender, o sea, la escritura me va a decir qué es lo que está mal. Y obviamente como creyentes, qué es lo que está mal en mi vida. Cuando dice corregir, responde a la pregunta, ¿cómo lo arreglo? Muy bien. Ya vi qué es lo que está mal. Ahora, ¿cómo lo arreglo? La escritura me enseña. Y en la parte última, que es instruir en justicia, entrenamiento, la escritura nos enseña cómo permanecer en lo correcto. Entonces, fíjense, aprendemos acerca de Dios y su verdad. La escritura, cuando hay alguna cosa que no estamos haciendo bien, nos hace conscientes de que hay algo que está fallando, nos enseña a corregirlo y no solo a corregirlo, sino cómo permanecer en el buen camino. Entonces, nuevamente, ¿es suficiente la palabra de Dios? Hay múltiples versículos. Aquí solo utilizamos esta sección de segunda de Timoteo, pero solo con esto que vimos, si nos hacemos la pregunta, ¿es suficiente la palabra de Dios? La respuesta es sí, sí es suficiente. Bueno, y si es suficiente, ¿se necesita más revelación? Si lo que es necesario absolutamente y completo conocer acerca de Dios, acerca de la salvación, de cómo vivir la vida y todo, la escritura lo tiene completo, no le hace falta nada, entonces nos preguntamos, si eso es así, ¿se necesita más revelación? Y luego, pues aquí al final dice, ¿y qué de los que dicen que reciben revelación o palabra de parte de Dios? Porque también no podemos negar que en nuestro contexto actual y desde hace muchos años hay grupos, algunas iglesias, que creen que el canon no está cerrado y entonces practican estos, hay personas pues que dicen que Dios les habla, que Dios les revela y entonces están transmitiendo instrucciones de parte de Dios para los demás creyentes. Eso, quizás usted ha tenido contacto o no con este tipo de situaciones, pero solo imagínese por un momentito si se aplicara un pasaje que ahorita le voy a colocar hoy en día, a ver si habría tanta gente diciendo que Dios le está revelando nuevas verdades. Allá en Deuteronomio, cuando Dios le está hablando a Moisés de que a futuro iba a levantar un profeta como él, y ya hemos estudiado que ese profeta
pues vino a ser Jesucristo, pero también le habla que va a tener profetas que le hablen al pueblo. Pero dentro de esa sección del capítulo 18, cuando llegamos al capítulo 20, Dios expresa esto. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. En aquellos días, el adjudicarse que uno estaba hablando de parte de Dios era cosa seria, porque si Dios no había hablado a través de él, la pena podía ser precisamente perder la vida. Y reconocemos en el Antiguo Testamento que hubo muchos que se adjudicaron estar hablando de parte de Dios. Por darles un ejemplo, Jeremías, que estuvo predicando allá en Jerusalén, en la época que llega Nabucodonosor a conquistarlos, el mensaje de Jeremías que Dios le dio era de que no pelearan, sino que se dejaran vencer, por así decirlo, y si se daban por vencidos, entonces Nabucodonosor no los iba a matar, se los iba a llevar cautivos allá a Mesopotamia, ¿verdad? Para cumplir con la disciplina de esos 70 años. Pero los profetas que no eran de parte de Dios le profetizaban a los líderes y a la realeza de que Dios los iba a ayudar, que Dios los iba a proteger, que Dios los iba a salvar. ¿Y la realidad cuál fue? Que fue la palabra de Jeremías la que no tenía buenas noticias, ¿verdad? Porque Jeremías les dice, mire, lo que nos va a pasar es lo merecemos porque nos alejamos de Dios. Pero si nos entregamos, entonces nos van a llevar cautivos y van a preservar nuestra vida. De lo contrario, nos van a matar. Y los otros profetas, pues, decían palabra que no era de Dios, engañaron al pueblo y al final, pues, hubo muerte cuando fue la invasión de Nabucodonosor. Y no solo en esa época pasó en otras épocas. La mayoría de los profetas genuinos de Dios en realidad no eran muy, ¿qué podríamos decir? Muy famosos en el buen sentido, ¿verdad? Porque a veces les llovía oposición, porque lo que estaban haciendo era anunciar lo que Dios les estaba diciendo, que no necesariamente eran cosas bonitas para el pueblo, porque los estaban llamando al orden para retomar un camino de obediencia a Dios. Bueno, aquí solo por mencionar este detalle y por qué lo mencioné, hace al buen número de años, durante el golpe de Estado que dio Serrano Elías, el vicepresidente, ustedes saben que era evangélico, y por ahí surgió que alguien había recibido la profecía de que él iba a asumir la presidencia, y pues como el vicepresidente, como nos enseña la historia pasada, pues eso no sucedió, ¿verdad? Pero hubo gente que profetizó de que Dios había dicho que el vice iba a subir a presidente y no fue así. Por eso digo, si se hubiera aplicado este versículo, hubieran rodado cabezas en aquellos días. Así que reiteramos que la Biblia es suficiente para conocer acerca de Dios, para acceder a la salvación que Él ha provisto en Cristo y para saber cómo Él quiere que vivamos la vida cristiana. Esto es en lo que la Biblia es suficiente. Voy a anotar algo que viene a continuación. La Biblia es suficiente, mas no es exhaustiva. Vamos a explicar qué quiere decir esto. Ya circunscribimos para la salvación, para conocer a Dios, saber más acerca de Dios, para saber cómo obedecer a Dios, qué quiere Dios para la vida del creyente. Todo eso, la Biblia es suficiente. Pero ¿por qué decimos que no es exhaustiva? Bueno, porque si usted, por ejemplo, quiere ir de la zona 3 a la zona 11, usted va a abrir su Biblia y en la Biblia no va a tener instrucciones de cómo ir manejando de la zona 3 para la zona 11. Un científico que está trabajando con un microscopio y está analizando el ADN de una célula y está pensando introducirle una modificación y le dice,
voy a la Biblia para ver que me diga cómo hago esta modificación de ADN. No, no. La Biblia no contiene ese tipo de información. Usted quiere calcular Elon Musk, va a hacer un cohete que va a enviar a Elon Musk, que es el que hizo el dueño de la fábrica de automóviles eléctricos Tesla, también tiene una compañía de cohetes. Y él quiere calcular cómo va a ser la trayectoria, el viaje y todo lo demás para Marte, y entonces va y le dicen que abra la Biblia. En la Biblia no va a encontrar la información de cómo enviar un cohete a Marte. Ahora sí entendemos por qué decimos que la Biblia es suficiente, pero no es exhaustiva, porque no abarca todo el conocimiento y saber humano, porque es suficiente para lo que ya decimos, para la salvación, glorificar a Dios, conocer su voluntad, cómo obedecerle, lo que sea ahí es suficiente. Entonces, para ir descendiendo esta noche, vamos a hacernos unas preguntas. Bueno, con lo que hemos platicado, ¿cómo abordo estas situaciones? Aquí va una. Dice alguien, soy soltero y mi novia, o bien es una chica soltera y su novio quiere que tengamos relaciones sexuales. ¿Qué hago? ¿Este será un asunto que tiene que ver con la Biblia? Por supuesto, ¿verdad? Entonces viene este chico, esta chica, abren la Biblia y van a encontrar que la vida sexual corresponde al matrimonio. Así que Dios no está de acuerdo con que ellos tengan sexo antes de casarse. Entonces, la Biblia es suficiente para orientar a estos creyentes en cuanto a esa conducta. Aquí hay una chica dice, quedé embarazada y no es el mejor momento de mi vida, estoy estudiando mi carrera universitaria, mi trabajo, mis anhelos, y este embarazo me viene a alterar todo. Y se hace la pregunta, ¿aborto? ¿Me practico un aborto? Y si se va a buscar la escritura, va a encontrar que el autor de la vida y el único que tiene derecho sobre la vida es Dios. Por lo tanto, ella no tiene potestad delante de Dios de terminar con la vida de otro ser humano. Entonces, ¿la Biblia es suficiente? Por supuesto que es suficiente. Esta y un montón de situaciones más. Voy a moverme para otro par. Por ejemplo, si usted se pregunta, ¿cómo le reduzco los píxeles a una foto? Para empezar, que todos sepamos que es un píxel, ¿verdad? Pues son unos pequeños puntitos lumínicos en una foto digital, ¿verdad? Que a más píxeles, más clara y mejor definida la imagen, y usted quiere reducir esos píxeles. Y usted dice, voy a la Biblia. No, en la Biblia no va a encontrar instrucciones de cómo reducir píxeles. Mejor se mete a Google y hace la pregunta y le va a dar el procedimiento, ¿verdad? O puede hacerse la pregunta, ¿cómo adquiero mayor capacidad de almacenaje en mi nube? La nube que usted maneje, que le guste. En la Biblia no va a encontrar usted ese tipo de información. Usted mejor se lo pregunta a un técnico en computación o algo. Entonces, ven por qué le digo, es suficiente, pero no es exhaustiva. Hay áreas donde no va a encontrar esa información. Pero van a haber otras en donde puede haber una combinación. Por ejemplo, un matrimonio que no ha podido tener hijos y quiere tener hijos y se hacen la pregunta, ¿aplico para fertilización in vitro? Les voy a explicar. Por ejemplo, hay ahora parejas que no han podido tener hijos. La técnica moderna les permite obtener de parte de la mamá un óvulo o varios óvulos y los espermatozoides del esposo. In vitro quiere decir que en un laboratorio, afuera del cuerpo humano, van a fecundar, van a unir ese espermatozoide con ese óvulo y lo van a fecundar y pueden iniciar ahí un embrión, por así decirlo. Bueno, entonces ustedes dirían, bueno, ¿y ese proceso científico lo encuentro en la Biblia? No va a encontrar la fertilización in vitro en la Biblia.
Pero, y en este caso hay alguna conexión. Le voy a explicar. Un creyente debe informarse bien, porque resulta que si van a fertilizar, por darle una idea, 4 o 5 embriones, van a producir 5 embriones, a la hora de que lo vayan a implantar en la mamá, uno es el que puede tener buen resultado y los que no utilicen, los desechan. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia y lo que estamos hablando? Bueno, es que si usted cree que la vida inicia desde que es fecundado un óvulo y desde ahí hay una nueva vida, si usted está utilizando este sistema y están produciendo embriones que luego son desechados, están terminando con la vida. Ya me la pusiste difícil. Bueno, le conté, hay creyentes que no sabían esto e hicieron este tipo de procedimientos por ignorancia, pero no entraron en el factor, llamémosle espiritual y moral de esa situación. Voy a pasar para otra, ya estoy terminando. Pregunta, ¿conviene apalancar mi empresa? Este nombre pues va para los que no manejan negocios, les va a parecer raro, pero apalancar una empresa es un procedimiento financiero en donde usted viene y dice, tengo 25,000 quetzales para invertir los míos en mi propia empresa o bien el banco me los presta. Entonces alguien le va a decir, no arriesgues tu capital, arriesga el del banco y pedí un préstamo. En pocas palabras, apalancar podría ser pedir un préstamo. Técnicamente, yo una vez consulté a un amigo que era administrador y él me dijo que era una buena idea utilizar este tema del apalancamiento, pero luego no olvide recurrir a la Biblia, porque ahí le va a hablar sobre el tema de pedir prestado, de ser fiador y todo, y usted busca la Biblia para adquirir sabiduría y tomar mejores decisiones. En pocas palabras, les hablé que hay situaciones en las que está bien claro, yo puedo encontrar total información en la escritura. Hay otras áreas que son fuera, el área científica, el área de la naturaleza, qué sé yo, y ahí es donde Dios nos ha dado un intelecto y un razonamiento para avanzar y encontrar respuestas, y hay situaciones donde se combinan ambos campos. Voy a ir terminando diciendo nuevamente, la Biblia es suficiente para el ámbito de la fe y conducta. Y no es necesario que haya más revelación. Lo que Dios tenía que revelar, ya lo reveló. Dice un autor llamado Clooney y modificado un poquito por Grudem, el grado de certeza que tenemos respecto a la voluntad de Dios en una situación es por lo general directamente proporcional al grado de claridad que tenemos respecto a cómo la palabra de Dios se aplica a la situación. Poco larga la definición, pero lo que dice es, usted está viviendo su vida. ¿Quiere tener certeza en las cosas que está decidiendo y viviendo? Hay una relación directamente proporcional con qué tanto usted conoce la escritura y qué tanto la conoce para que usted pueda tener claridad a la luz de la escritura para las situaciones propias de su vida. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a entrar a platicar un poco, aunque decimos buenas noches.